Hablemos del nuevo orden mundial creado por los Illuminati de una forma en la cual ningún youtuber o presentador de lo que sea ha hablado nunca. Esto empezó en el siglo XVIII por parte de un ser humano que es parte del clan más poderoso del mundo. Este ser humano, Mayer Amschel Rothschild, de los Rothschild, que quiere o quiso empezar esto para dominar todo el mundo. Entonces empezamos con el año primero 1773, 1773, después de los reseteos mundiales que hubo y tal y cual. Mayer Amschel Rothschild se junta con 12 de sus amigos más influentes y más ricos, o sea, 12 más el 13, qué curioso número, y se juntan y se empiezan el plan para dominar el mundo. Esta reunión tuvo lugar en Frankfurt, en lo que hoy es Alemania. Hay que ver con los alemanes, todo es alemanes, Alemania, siempre Alemania. Y Rothschild informa a sus amigos de que él encontró a su candidato perfecto, un individuo de gran intelecto y ingenuidad para que sea el líder de esta organización de los Illuminati, que es Adam Weishaupt. Por tanto, Rothschild realmente trabajan desde las sombras. Han puesto a Adam Weishaupt enfrente del grupo Illuminati. 1 de mayo 1776, Adam Weishaupt, cuyo código nombre era Spartacus, y por supuesto teniendo detrás a los 13 grandes con los Rothschild enfrente, establece la sociedad secreta llamada el Orden de los Illuminati. Weishaupt era profesor en aquel entonces de Derecho en la Universidad de Ingolstadt, en Bavaria, lo que hoy es parte de Alemania, y los Illuminati mediante esto querían el nuevo orden mundial. Sus objetivos eran abolición de todos los gobiernos patrióticos o gobiernos nacionales, abolición de la propiedad privada, abolición de las herencias, abolición del patriotismo, abolición de la familia tradicional, abolición de la religión y creación del gobierno mundial. Adam Weishaupt, me repito, era el líder de la orden, pero detrás suya estaban los Rothschild con otros 12 grandes del mundo. Julio 1782, la Orden de los Illuminati se juntan junto con los francmasones en el Congreso de Wilhelmsbad y por tanto se forma la alianza Illuminati-francmasones. La insignia o el sello de la Orden de los Illuminati aparece por primera vez en el reverso del billete de $1 de Estados Unidos en 1933. Ahí se puede leer en la base de la pirámide de 13 niveles el año 1776 en números romanos, ¿no? Que sería 1776, que es el año de creación de los Illuminati, y aparece el ojo radiante, que es el ojo que lo ve todo, que lo espía todo, y en latín aparecen las palabras annuit coeptis, que significa nuestra empresa o nuestra conspiración fue coronada con el éxito, y justo por debajo de esto pone novus ordo seclorum, que explica la naturaleza de esta empresa o conspiración, que es un nuevo orden social o un nuevo orden mundial. 1785, un courier transportista Illuminati que iba con caballo, cuyo nombre era Lanze, es golpeado por relámpago mientras estaba yendo en su caballo transportando documentos de gran interés. Es matado por eso, o sea, no sobrevive. Y los oficiales de Bavaria, oficiales de policía, oficiales que había allí, examinan los contenidos de la bolsa que llevaba Lanze y descubren la existencia del orden de los Illuminati y encuentran planos detallando la venidera o la futura Revolución Francesa. Fijaos, 4 años antes de la Revolución Francesa, entre comillas, permiten que se encuentren los documentos. El gobierno de Bavaria de aquel entonces alerta al gobierno de Francia, pero el gobierno de Francia dice iros a la M, y entonces pues no pasa nada, y los oficiales de Bavaria arrestan a todos los miembros de los Illuminati en Bavaria, pero Adam Weishaupt y los otros ya se habían metido en el mundo oscuro, o sea, debajo del radar, y simplemente arrestaron a los que eran pues los M's que había ahí al principio, ¿no? Que pasa lo mismo que en el mundo de las drogas. 1796, la francmasonería se convierte en un problema grave para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. John Adams, que fue el presidente que ganó las elecciones, se opone a la masonería, y su hijo John Quincy Adams le dice a todo el mundo de que el mayor peligro para la nación, para los Estados Unidos, es la masonería, a las logias masónicas, y que
es el gran problema con el cual tendrá que lidiar los Estados Unidos. 1797, John Robinson, que es profesor de Historia Natural en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, Reino Unido de Gran Bretaña, publica un libro que se llama Pruebas de la conspiración, en inglés, en el cual revela que Adam Weishaupt intentó reclutarlo. Por tanto, pues expone los objetivos supuestamente diabólicos de la Orden de los Illuminati. 1821, George W. F. Hegel, famoso Hegel, formula lo que se llama los dialectos hegelianos, the Hegelian dialect, y el proceso este es un proceso mediante el cual los objetivos Illuminati son llevados a cabo según el dialecto hegeliano. Tesis más antítesis es igual a síntesis. En otras palabras, primero formas una crisis artificialmente, luego todo el mundo, el público flipa y grita y llora y demanda que se hagan soluciones, luego tú das la solución a la crisis que has producido, con el objetivo de que al final pues el público acepte exactamente lo que tú querías que aceptaran, pero que no lo hubieran aceptado nunca en condiciones normales. Algo que me recuerda a lo que está pasando ahora en 2020 con esta cosa que no puedes decir nada porque ya sabes que te banean y censuran. 1828, Mayer Amschel Rothschild, que todavía estaba vivo, que financia a los Illuminati desde atrás, dice lo siguiente: permíteme controlar y fabricar el dinero de una nación y no me importa quién escribe las leyes. Obviamente, pues si tú controlas el dinero y fabricas el dinero, te da igual quién hace las leyes. 1848, un tal Moses Mordecai Marx Levy, que tú lo conocerás como Karl Marx, escribe el Manifiesto Comunista. Marx es un miembro de un grupo de los Illuminati que se llama la Liga de los Justos. La Liga de los Justos fue un grupo creado por la Orden de los Illuminati que es financiada por los Rothschild, y él dice que va por los cambios políticos, económicos, morales y espirituales, y cree que la familia tradicional tiene que ser abolida, destruida, destrozada, y que todos los niños tienen que ser criados por una autoridad central, y expresa esta actitud diciendo que tenemos que hacer guerra en contra de la religión, del Estado y del país y el patriotismo. La idea de Dios es la causa de una civilización pervertida, tiene que ser destrozada. Karl Marx, Manifiesto Comunista. El 22 de enero de 1870, en una carta que fue enviada al revolucionario italiano Giuseppe Mazzini, Albert Pike, que era el gran soberano comandante del rito escocés de la francmasonería de la jurisdicción del sur, o sea, tenía un grado 33, dice lo siguiente: tenemos que crear un super rito, algo que se quede en lo desconocido, mediante el cual todos los masones de alto nivel tienen que ser elegidos por nosotros. En cuanto a los hermanos de la masonería, estos hombres tienen que estar en el más absoluto secreto, y a través de este rito supremo vamos a gobernar a todos los francmasones. Por tanto, esta creación de una sociedad ultra secreta dentro de lo que ya era la sociedad secreta de los Illuminati se llama The New Reformed Palladian Rite, el rito nuevo y reformado de los paladines. Y esta es la razón por la cual el 95% de los hombres que están involucrados con la masonería hoy en día no tienen ni la más remota idea de lo que pasa con ese 5%, porque se creó un grupo ultra secreto de paladines dentro de lo que ya es un grupo secreto del orden de los masones e Illuminati que están juntos. 1875, y esto os va a impactar a muchísimos, pero es la verdad suprema. La ocultista rusa Elena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, que muchos youtubers le han dado tanta importancia, ella crea lo que es la sociedad teosófica, Theosophical Society. Madame Blavatsky dice a todo el mundo de que los hombres sagrados tibetanos de los Himalaya, a los cuales se hace referencia como los maestros de la sabiduría, se exponen a los tiros, dice que se comunicaron con ella en Londres, o sea que los maestros de la sabiduría del Tíbet telepáticamente se comunicaron con Madame Blavatsky en Londres, y ella insiste que los cristianos están equivocados y que
el diablo es bueno y que Dios es malo. Y dice lo siguiente: los cristianos y los científicos del mundo occidental, Europa, América, tienen que respetar a sus supremos superiores indios mejores, y la sabiduría de la India, la filosofía de la India tiene que ser hecha conocida en Europa y América. Ojo que esto es muy importante. En 1884 se crea la Sociedad Fabiana, que se crea en el Reino Unido de Gran Bretaña para promover el socialismo. La Sociedad Fabiana toma su nombre gracias al supuesto general romano Fabius Maximus, que luchó contra de Hannibal. Julio 14, 1889, 100 años después del golpe de Estado de Francia, Albert Pike da instrucciones a los entonces que había en el mundo 23 supremos consejos del mundo que había en 1889, y revela cuál es el objetivo verdadero de la masonería. Dice lo siguiente: a ti, gran soberano instructor general, se refiere al grado 33 de la masonería, te decimos lo siguiente: que puedas repetir esto a los demás niveles, que son el 32, 31 y 30, con lo siguiente: la religión masónica debería ser, por parte de todos los iniciados de los altos niveles, mantenida en la pureza de la doctrina luciferina. Años entre 1890 y 1896, Cecil Rhodes, que es un entusiasta estudiante de John Ruskin, es primer ministro de Sudáfrica, que en aquel entonces era colonia británica. Y él es capaz de explotar y controlar el oro y los diamantes de Sudáfrica, que en aquel entonces era boom, y ha hecho todo lo posible para hacer que muchas partes del mundo estén bajo dominio de una élite mundial, y para eso creo también lo que son las famosas becas o scholarships Rhodes. Ojo con eso, que Sudáfrica es muy importante en cuanto al diamante y al oro. 1893, la Sociedad Teosófica financia lo que se llama el Parlamento de las Religiones Mundiales, que se celebró en Chicago, el primer parlamento o reunión. Esta convención era para introducir, muy importante, las filosofías y conceptos budistas e hindúes, como el concepto de la reencarnación al oeste. En 1893, Blavatsky, que fue financiada por los Rothschild, crea su sociedad teosófica para que se introduzca en el oeste, en el mundo occidental, europeo y americano, conceptos budistas e hindúes. Por tanto, a los que gritan a los cuatro vientos muchísimas cuestiones, primero estudiad un poco de historia para que entendáis quién fue Blavatsky y quién fue la sociedad teosófica y por qué es tan querido hoy en día el budismo y el hinduismo en Europa y en América. 1911, el Partido Socialista de Gran Bretaña, Reino de Gran Bretaña, UK, publica un panfleto intitulado Socialismo y Religión, en el cual se dice claramente la postura frente al cristianismo. Es, por tanto, el hecho de que el cristianismo es una antítesis del socialismo, y un socialista cristiano es prácticamente un antisocialista. 1912, un coronel, Edward Mandell House, que es consejero del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, publica Philip Drew Administrator, en el cual promueve el socialismo del cual soñó Karl Marx. O sea que en Estados Unidos se promueve el comunismo de Karl Marx en 1912. 3 de febrero de 1913, el cambio, amendment número 16 de la Constitución de los Estados Unidos, que hace posible que el gobierno federal imponga lo que se llama un impuesto progresivo sobre la renta, Progressive Income Tax. Se acepta, y este mismo impuesto progresivo fue lo mismo que presentó Karl Marx en su manifiesto comunista, referente a imponer impuestos sobre lo que tú ganas y tu patrimonio. En Canadá se mete también en 1917 como supuestamente una medida temporal para financiar el esfuerzo de la Primera Guerra Mundial, pero se queda para siempre. En 1913 el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos publica The New Freedom, la nueva libertad, que dice lo siguiente: desde que entré en política
he visto como hombres, o sea, me han hablado de forma privada, y uno de los más grandes, algunos de los más grandes hombres de los Estados Unidos en el mundo del comercio y de la manufactura, tienen un miedo supremo, lo dice el presidente, tienen un miedo supremo, tienen miedo de algo, y este algo es esta organización en la sombra. Se hace referencia a la orden de los Illuminati y los francmasones. Por tanto, todos los grandes hombres, que son hombres de negocios que tienen éxito, tienen miedo de esta gran organización, declarado por el presidente Woodrow Wilson en el 1913. También en 1913, la Reserva Federal se crea, que no es ni federal ni reserva, que es una institución privada que fue planificada en secreto en 1910 en Jekyll Island, en Georgia, por un grupo de banqueros y políticos, incluyendo al coronel House, que hablé antes de él, y esto transfiere el poder de crear dinero del gobierno americano a un grupo de banqueros privados. O sea que el acta de la Reserva Federal también se pasa antes de las vacaciones de Navidad y toma el poder del gobierno americano para que no tengan más derecho de publicar y de fabricar dinero. ¿Qué quería decir aquí? De que se declara por parte de que cuando el presidente en aquel entonces, en 1913, cuando firmó el acta, se declaró públicamente el gobierno invisible en 1913. Luego, 1916, 3 años después de firmar el acta de la Reserva Federal, el presidente Woodrow Wilson dice lo siguiente en Estados Unidos: soy un hombre muy infeliz. He llevado a mi país a la ruina. Una nación grande e industrial ahora es controlada por un sistema de crédito, de deuda, y nuestro sistema de crédito es concentrado. El crecimiento de la nación, por tanto, y todas las actividades que existen en los Estados Unidos están en manos de unos pocos hombres. Hemos llegado a entender de que prácticamente todo lo que se hace en el mundo está en las manos de este selecto grupo elitista, y la gente del país y las instituciones no tienen ningún poder. Por tanto, vivimos bajo el reinado de unos pocos hombres, ¿no? Que al fin y al cabo son estos Rothschild con la élite de la familia. Esto lo declaró el presidente Woodrow Wilson en el 16. 1917, con ayuda de los inversores privados de New York City y Londres, Lenin en Rusia es capaz de derrocar al gobierno de Rusia, y Lenin más tarde comenta de que existe una unión entre los capitalistas y los comunistas. Por tanto, esta alianza comunista-capitalista fue la que ha hecho posible la destrucción del gobierno de Rusia. El día 30 de mayo de 1919, personalidades políticas importantes y con dinero del rey de Gran Bretaña y de Estados Unidos establecen el Royal Institute of International Affairs en Inglaterra y en Estados Unidos. Y ya está. Y en 1920, Winston Churchill, que fue importante en la Segunda Guerra Mundial, reconoce públicamente la conexión entre los Illuminati y la revolución bolchevique en Rusia. Y observa lo siguiente, dice lo siguiente a nivel público. Churchill dice que se jugó una parte muy importante este grupo de los Illuminati desde la Revolución Francesa, y todo lo que pasó en el mundo durante el siglo XIX fue acto de ellos, o sea, fue hecho por ellos en la sombra, y de que ahora mismo pues prácticamente las grandes ciudades y la élite de Europa y de América han puesto sus manos sobre la gente de Rusia y son maestros y líderes de esta una vez gran nación imperial. Por tanto, Rusia es vasallo de Europa y Estados Unidos. Por eso digo que es que mucha gente de América, de México, de Argentina le da como que Putin es el máximo. Si alguien supiera la verdad sobre lo que pasó, pues ya está. 1920-1931, un tal Louis McFadden, que es presidente de la House Committee para Dinero y Bancos, que es también congresista en el Congreso, dice lo siguiente sobre la Reserva Federal. Cuando la Reserva Federal fue puesta en marcha, la gente de los Estados Unidos no percibieron de que un sistema mundial bancario sería puesto en marcha y que un superestado controlado por los banqueros internacionales y por los industrialistas internacionales
están trabajando juntos para esclavizar a la raza humana y al mundo gracias a sus intereses. Esto lo declara en el Congreso, y cualquier esfuerzo que se ha hecho por parte de la Reserva Federal ya fue planificado desde antes. Incluso la Gran Depresión del 29 también fue planificada en todo el país por parte de estos banqueros internacionales. O sea, es que todo se publicó también públicamente en el siglo XX, en los años 20 y 30. Diciembre 15 de 1922, el Consejo de Relaciones Extranjeras, Foreign Relations Council, endorsa lo que es el gobierno mundial en una revista que se llama Foreign Affairs, y el autor Philip Kerr dice lo siguiente: obviamente no va a haber paz ni prosperidad en el mundo ni para la raza humana mientras que en el mundo existan 50 o 60 estados independientes, hasta que no se forme algún tipo de sistema internacional. Por tanto, el problema real del mundo hoy en día es que falta el gobierno mundial. 1933, H.G. Wells, que también era francmasón, publica su libro The Shape of Things to Come, la forma de las cosas que vendrán, y en 1933 Wells publica en su libro de que habrá una Segunda Guerra Mundial en 1940 que se originará de una disputa entre los alemanes y los polacos, y después del 45 también se dijo en el 33 que el mundo pues no será lo mismo que antes. El día 28 de junio de 1945, aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, endorsa el gobierno mundial en una conversación pública diciendo lo siguiente: va a ser igual de fácil para las naciones en el mundo de comunicar entre ellos y de vivir en paz, igual que es fácil en la República de los Estados Unidos. O sea que comparó que el mundo, este cráter plano con todos los países, funciona de la misma forma que el experimento de los Estados Unidos, que es un experimento, no son 50 estados en la misma república. El día 24 de octubre de 1945, las Naciones Unidas se ponen en marcha, y también el día 24 de octubre un senador de Idaho que se llama Glenn Taylor introduce la resolución 183 en el Senado de los Estados Unidos, que se favorece en esta resolución la creación de una república mundial con una fuerza de policía internacional. Esto en el 45. En 1952 se crea la World Association of Parliamentarians for World Government, o sea, una asociación de parlamentarios para un gobierno mundial, que hacen un mapa con las 6 regiones en las cuales se divide Estados Unidos y Canadá, y dicen que esto será parte cuando las tropas extranjeras de las Naciones Unidas entren en Canadá y Estados Unidos para poner en marcha el nuevo orden mundial. 1954, el príncipe Bernhard de los Países Bajos, de Holanda, establece los Bilderbergers, para que veáis que los Bilderbergers simplemente fueron una creación más de lo que los Rothschild y los francmasones Illuminati, y que es los Bilderberg es una junta de políticos y banqueros internacionales que se juntan en secreto todos los años. 1961, el US State Department, el Departamento del Estado de los Estados Unidos, declara un documento que es el documento 7277, que se llama Freedom from War, libertad de la guerra, libertad en contra de la guerra. El programa presidencial, o sea, el programa de Estados Unidos para quitar las armas de los países. O sea, que este documento dice lo siguiente, que es un plan en 3 estados para desarmar a todas las naciones del mundo, y que el único organismo que tenga ejército y armas sea las Naciones Unidas, y que sea una fuerza de paz de las Naciones Unidas. Cuando todos los demás países no tienen nada, y ya no serán países, serán como regiones por el hecho cultural. Abril de 1972, en lo que es una conferencia o algo por el estilo de la Asociación de la Educación Internacional para los Niños, un tal Chester Pierce, que era profesor de Educación y Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Harvard University, también con muchos contactos, dice lo siguiente, esto en el 72:
Todos los niños de América, de Estados Unidos, cuando entran en el sistema de escuela a la edad de los 5 años, están locos porque creen en ciertos tipos de cosas inculcadas por los padres y por la creencia en un ser supernatural, que en este caso Dios. Por tanto, es a vosotros, se hace referencia a los educadores y profesores, de adoctrinar y readoctrinar a los niños para que se conviertan en el International Child of the Future, en el niño internacional del futuro. En julio de 1973, el banquero internacional y miembro del Consejo de Relaciones Extranjeras, que es David Rockefeller, funda o pone las bases de lo que se llama la Comisión Trilateral. Por lo tanto, la Comisión Trilateral y David Rockefeller escuchan órdenes de los Rothschild y de los que están detrás, y el objetivo final de la Comisión Trilateral es armonizar la política, la economía y la sociedad y las relaciones culturales entre las 3 grandes regiones económicas del mundo. ¿Y cuáles son las 3 grandes regiones económicas del mundo? Primera, Europa. Segunda, América del Norte, que incluye a Estados Unidos, Canadá y México. Y tercera, el lejano oriente, que son Japón, Corea del Sur, Taiwán y me imagino que China también hoy en día. Este pretexto de que era lo siguiente, de que estas 3 grandes regiones económicas se conviertan en 3 superestados y al final sería más fácil implementar el único gobierno mundial. También el hecho de que esto ya se consiguió por parte de Europa, porque en Europa en 1993, después del Tratado de Maastricht, se requirió que todos los estados europeos dejaran más poder a Bruselas en la Comisión Europea, y en 2002 todos los estados europeos pasaron al euro, y a todos los demás países que se juntaron a la Unión Europea también pasaron al euro, y prácticamente ya no existe soberanía europea en Europa. Europa es un enorme estado y es el segundo experimento después de Estados Unidos y el experimento final antes de que se ponga en marcha todo lo demás en el mundo. Lo que empezó en el 52, en 1952, como el espacio económico europeo, que era para regular el import-export del acero inoxidable y del carbón entre las naciones de Europa, en algunas de ellas, al final se convirtió en el superestado europeo, ¿no? La Unión Europea, donde todos los países son simplemente regiones por idioma culturales. Y lo demás es un único gobierno, un único presidente en Bruselas que recibe órdenes de las Naciones Unidas. La creación de una Europa unida, declararon allí, era necesaria para los pasos de la creación de un mundo unido. Con referimiento a lo que es la región norteamericana, esto para los mexicanos y la gente que está en Estados Unidos y en Canadá, se combinarán los 3 países, esto ya está en plan, México, Canadá y Estados Unidos. Habrá libre acceso y libre free trade, como se llama, o sea, igual que en la Unión Europea, en el espacio Schengen. Y en los años que vendrán, pues este tratado libre, que ya es vigente hace mucho tiempo en Europa, también se pasará desde América del Norte hasta América Central y hasta Sudamérica, para que Sudamérica y América Central estén engullidas por América del Norte y que todo el continente americano tenga una única moneda y un único gobierno regional, igual que pasa con la Unión Europea. Para la gente que ahora mismo en México y en los demás países latinos me están lanzando M's en la cara, el presidente Vicente Fox de México en el año 2002, el 6 de mayo en Madrid, dijo lo siguiente, en Madrid, España, que estuve de visita: eventualmente nuestro objetivo a largo plazo es establecer con Estados Unidos y también con Canadá, que es nuestro otro partner regional, un conjunto de conexiones y instituciones similares a las creadas por la Unión Europea. Así que México, Estados Unidos y Canadá serán una Unión Europea, idéntico lo que pasa en la Unión Europea. No sé cuánto tiempo pasará más, igual pasarán pues otros 50 años, o 30 o 40 o 100, quién sabe. Pero ya lo dijeron, y ya esto en el año 2002 ya estaba hecho todo en los papeles y todo creado. Simplemente pues yo entiendo que los mortales comunes y corrientes me insultan diciéndome que tú eres un Illuminati masón, pero en fin, yo simplemente te digo la verdad suprema. 1973, el Club de Roma
que es una operativa de las Naciones Unidas, el Club de Roma, operativa de las Naciones Unidas, que al mismo tiempo es una operativa de los Illuminati francmasones, se ha hecho un reporte que se llamó Regionalized and Adaptive Model of the Global World System. Usan la palabra global, que no me gusta, pero en fin. Y este reporte divide el mundo en 10 reinos, esto en el 73. En 1979, la FEMA, que es la Federal Emergency Management Agency de Estados Unidos, se le otorga enormes poderes. Tiene el poder, en caso de emergencia nacional, de suspender todas las leyes, de mover poblaciones enteras, o sea que viene a tu casa y te da la orden de que te vayas a otro estado y tienes que irte. Te arrestan, tienen la capacidad para juzgar, para ejecutarte sin juicio. Y todo esto te pueden quitar la propiedad, la comida, el transporte y se suspende la Constitución. Y esto simplemente pasa pues con una simple firma por parte del presidente de turno que estaría en el Estados Unidos. Simplemente pondría su firma y toda la Constitución se va a la M y todas las órdenes del Congreso se van a la M. Y esa única firma en un segundo con su lápiz pues pondría en marcha la FEMA. Por tanto, el presidente de los Estados Unidos tiene mucho poder. Pero obviamente pues si no cumple con lo que tiene que cumplir, pues se quita de miedo, igual que pasó con otros presidentes, y ya está, y se firma de todas formas. Entonces pues un estado de emergencia nacional puede pasar pues cualquier cosa, desde un ataque terrorista hasta un desastre natural, hasta lo que pasa hoy en día 2020 con lo que está pasando en el mundo actualmente, hasta un colapso financiero, etcétera. Por tanto, cuando la FEMA se ejecute, la Constitución, los derechos humanos y la Bill of Rights de los Estados Unidos se va al quinto pino de la M y no puedes hacer nada. Y esto es así desde los años 70, 80, y todo el mundo lo sabe. En junio de 1991, los líderes mundiales se reúnen entre puertas cerradas para la reunión de Bilderberg en Baden-Baden, Alemania. Y en esta reunión, David Rockefeller, que es un subordinado de los Rothschild, dijo lo siguiente: damos las gracias a los Washington Post, The New York Times, Time Magazine, o sea, a todos los grandes periódicos, porque, digo el resumen, porque han escondido nuestras intenciones y en la prensa al público nunca salimos nosotros con nuestros planes. Por lo tanto, se escondió todo al público para que fuera más posible llevar a cabo este plan y que no sea y que la gente, el público, pues no sepa lo que realmente está pasando. Y sin haber internet, pues tampoco en aquel tiempo, pues tampoco se sabía mucho. El día 21 de mayo en 1992, en una también meeting o reunión de los Bilderbergers en Evian, Francia, el antiguo secretario de Estado, Henry Kissinger, dice lo siguiente: hoy los americanos de Estados Unidos se pondrían las manos a la cabeza si de repente ven a tropas de las Naciones Unidas entrando en Los Ángeles para poner en marcha el orden, para restaurar el orden. Mañana darían las gracias. Esto es especialmente verdadero si de repente Estados Unidos se viera amenazado por parte de una fuerza externa, da igual que sea real o fabricada. Por tanto, los americanos, que son muy patrióticos, darían las gracias por ser invadidos por las Naciones Unidas, que serían, pues en este caso, pues los extranjeros para ellos. En lo que es el hecho de que la gente, declaró Henry Kissinger, la gente pediría llorando a los líderes mundiales de que les liberaran del mal, da igual que sea real o fabricado, y por tanto se instauraría con nuevos derechos y otro tipo de normalidad el nuevo orden o el orden mundial. El día 3 de mayo de 1994, muy importante, el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos firma la decisión presidencial directiva 25, que se hace secreta, o sea, el público americano no tuvo derecho a saber de lo que trata, pero pone el sumario en la PDD, o sea, en esta decisión directiva presidencial 25, de que los miembros del Congreso autorizan que el presidente pueda, que los miembros del Congreso que sepan que el presidente de turno, que esté en el turno en el Parlamento, puede dar el orden o el control del ejército de los Estados Unidos a las Naciones Unidas. Por tanto, con una única firma, igual que pasa en el caso de la FEMA, el ejército de Estados Unidos, que es el ejército más poderoso del mundo, sería comandado por las Naciones Unidas. Septiembre de 1995, Popular Science, que es la revista, describe un programa ultra secreto de la Marina de los Estados Unidos que se llama HAARP, que es la High Frequency Active Auroral Research Program, que es el programa de investigación auroral
de altas frecuencias activas que está en el estado de Alaska, que tiene como finalidad en lanzar ondas radio muy poderosas en la parte de arriba del cielo para cambiar el clima localmente. Y luego se publicó allí para que se sepa por parte de todo el mundo. Y ya pues pasamos prácticamente al año 2020, que es el quinto pino de la M que está pasando ahora mismo, que es también pues... ya sabéis, ya no hace falta que diga nada más porque es lo que está en las noticias en los últimos 6 meses. Y espero que esto pues te haya servido y la gente pues que hasta ahora no sabía esto, pues que lo sepan. Y bueno, de repente pues no me insultes si eres de México o Latinoamérica, porque ya está todo puesto en marcha sobre el papel, da igual que tú puedes salir a la calle, gritar y tal y bueno, si a ti te hace pues fenomenal, genial, pero todo está puesto sobre el papel en marcha y pasará de una forma u otra. Y ya lo declararon también a nivel público, pero la gente no quiere escuchar. Pero en fin, simplemente pues yo quería decírtelo para que lo sepas. Y si me sigues queriendo, pues quédate por aquí. Y si me sigues odiando, pues vete a otro sitio. Hasta el próximo vídeo.